Hola. Desde el invierno de 1942, la Wehrmacht continuaba sufriendo una crisis tras otra. Las pérdidas de su fallida ofensiva de verano ya habían sido graves, y mientras que todo el sexto ejército alemán se hallaba sitiado en Stalingrado, a principios de 1943 los soviéticos iniciaron aún más ofensivas. A finales de enero e inicios de febrero lanzaron la Operación Estrella, dirigida hacia Kursk, Belgorod y Kharkov, y la Operación Galope pasaría por Voloshilograd para arribar al mar de Azov, y de tener éxito, toda el ala sur alemana sería destruida. A lo largo del frente, en los primeros días de sus nuevas ofensivas, los soviéticos arrollaron a las débiles posiciones alemanas. En el norte, Kharkov cayó el 16 de febrero y Kursk el 18. Pero después de 2 semanas de avance, refuerzos alemanes arribaron a lo largo del sector norte, hasta Krasnograd, y la resistencia comenzó a ser más obstinada. En el sur, los alemanes fueron empujados hacia una línea al oeste de Voroshilograd, pero allí, y al norte de Stalino, las defensas alemanas comenzaron a detener el avance soviético. Entonces, dada la resistencia en aquellos 2 puntos, los soviéticos cambiaron el eje de su avance, hacia el suroeste, y las vanguardias de su sexto ejército y el primero de guardias se adentraron por aquella brecha de 100 kilómetros que existía entre Krasnograd y Voroshilograd. Alentados por todos sus éxitos desde el inicio de sus ofensivas de invierno, los soviéticos creyeron que la resistencia alemana ya había colapsado por completo, y le ordenaron a su tropa continuar avanzando sin descansar. Y el 19 de febrero sus avanzadillas ya estaban a 32 kilómetros del río Dnieper. A lo largo del frente, 241,000 soldados soviéticos se hallaban atacando. Pero, entonces, sucedió lo inesperado. Ese 19 de febrero comenzaba un enorme contraataque alemán. Retornemos al inicio de la ofensiva soviética. El general alemán von Manstein había recibido el mando de todas las fuerzas del eje en el frente sur, y sus órdenes: contraatacar inmediatamente. Pero Manstein sabía que sus recursos eran escasos, muy escasos. Entonces no contraatacó de inmediato. Es más, le ordenó a su tropa replegarse hacia ciudades estratégicas. En el norte la retirada fue hacia Krasnograd, mientras que en el sur fue a Stalino. Y gracias a ese repliegue, el frente se acortó, y Manstein pudo sacar tropa de la línea para crear una reserva mecanizada. Pero es cierto, entre Krasnograd y Stalino se creó una enorme brecha de 100 kilómetros de largo por la que estaban avanzando los soviéticos hacia el río Dnieper. Y los soviéticos avanzaron en esa dirección con sus puntas de lanza teniendo a sus fuerzas más móviles y poderosas. Pero no estaban deteniéndose a consolidar sus flancos. Y allí es donde Manstein halló su oportunidad. Él golpearía los flancos del enemigo, arribaría a la retaguardia de aquellos y destruiría a las avanzadillas soviéticas. En el sector sur reunió al cuarto ejército y al primer ejército Panzer, y en el sector norte arribaron las 3 divisiones del cuerpo Panzer SS, y el 19 de febrero, 160,000 soldados alemanes se lanzaron a la lucha. Gracias a que habían canalizado al avance soviético, los alemanes habían concentrado sus recursos ante una debilidad soviética, y tuvieron una superioridad local, tanto en número como en unidades descansadas y mejor abastecidas. En el norte, desde el 19 de febrero al 23 de febrero, 2 divisiones Panzer SS avanzaron hacia el este para proteger el flanco de la tercera división de ese cuerpo, que se lanzó hacia el sur arrollando al flanco del sexto ejército soviético. En el sur, el primer ejército Panzer se lanzó a aislar a un grupo móvil soviético, mientras que el cuarto ejército Panzer golpeó el flanco izquierdo del primer ejército de guardia soviético y rápidamente arribó a la retaguardia enemiga. Pronto,
La situación de los dos ejércitos y del grupo móvil del Frente Sur fue desesperada, y el 22 de febrero, 3 días después del inicio del contraataque, el alto mando soviético le ordenó al Frente Voronezh enviar hacia el sur al tercer ejército de tanques y al 69º ejército para detener a los alemanes. Y del 24 al 27 de febrero, aquellos se hallaron luchando, pero sus ataques tuvieron poco éxito. Hacia el sur, para el 24 de febrero, el primer ejército Panzer ya había rodeado y derrotado al grupo móvil, aunque he de señalar que mucha de la tropa soviética logró escapar. Sin embargo, esa unidad estaba fuera de combate. Mientras tanto, el cuarto ejército Panzer avanzó hacia el norte, arrollando en su camino a la retaguardia del primer ejército de guardias. A nivel operacional, Manstein había explotado una debilidad de las fuerzas soviéticas de 1943. Y esa debilidad es que las unidades de las puntas de lanza soviéticas no reaccionaron con suficiente velocidad a la crisis en sus flancos y en su retaguardia. En sus mandos, su proceso de toma de decisiones era lento y no se adecuaba a un combate fluido. Por ello, pronto una gran parte del primer ejército de guardias y del sexto ejército soviéticos quedaron aisladas por el avance del cuarto ejército Panzer. Y para subrayar la falta de rapidez en la respuesta soviética, para el 25 de febrero, 6 días después de iniciada la contraofensiva alemana, los soviéticos ya habían activado a un nuevo frente de ejércitos, el Frente Central. Pero precisamente, en ese momento, cuando al sur los soviéticos estaban en plena crisis, ese 25 de febrero, el Frente Central inició su ofensiva programada contra el punto de unión de los grupos de ejércitos centro y sur alemanes. Y aun cuando su avance en los flancos ganó terreno, la resistencia alemana fue más obstinada de lo esperado. Al sur, para el 1 de marzo, tras 2 semanas de ataques, y con las vanguardias del Frente Sur soviético ya derrotadas, Manstein le ordenó al cuarto Panzer avanzar hacia el norte. El 5 de marzo, su cuarto Panzer golpeó al flanco del tercer ejército de tanques soviético y lo derrotaron. Y esa agrupación se retiró hacia el norte. Y la situación ya era tan crítica que el 6 de marzo finalmente el alto mando soviético ordenó detener la ofensiva del Frente Central. Y ahora fue el turno para que otro ejército soviético fuera derrotado. El 69º ejército fue atacado simultáneamente por la división de granaderos Panzer Großdeutschland y por el cuerpo de ejércitos Panzer SS. Y para el 9 de marzo la formación soviética ya había sido derrotada y comenzó a retroceder. Así, para el 10 de marzo, el cuerpo de ejércitos Panzer SS se hallaba al oeste de Kharkov. La orden para esa unidad era solo tomar esa ciudad si hallaban poca resistencia. De lo contrario, tenían que rodearla. Pero entonces, pese a haber hallado resistencia, equivocadamente el comandante del cuerpo Panzer SS lanzó a sus unidades mecanizadas contra la ciudad, y su tropa quedó enfrascada en un feroz combate urbano. Es cierto, las unidades soviéticas no eran suficientes, y la ciudad cayó el 15 de marzo. Pero una lección de la guerra moderna es que una ciudad no es un lugar ideal para las unidades mecanizadas. Y esas unidades Panzer habrían sido de mayor utilidad avanzando hacia el norte por campo abierto. Mientras tanto, el avance de otras unidades alemanas continuó, y Belgorod cayó el 17 de marzo. Pero, tras un mes de acción, los alemanes ya estaban agotados. Además, ya cerca de Belgorod, sus avanzadillas se toparon con 3 cuerpos de tanques soviéticos. Finalmente, los soviéticos ya habían realizado una reacción estratégica, colocando una barrera hacia el norte. Y también arribaron las lluvias. Entonces Manstein reconoció que su situación ya no era favorable, y así ordenó el cese de su contraofensiva. Bueno, hemos llegado al final de este video. La tercera batalla de Kharkov de 1943 fue la última gran victoria alemana en el frente oriental. El contragolpe de Manstein fue una obra maestra de un plan operacional adecuado. Al inicio de la ofensiva, Manstein retrocedió donde fue necesario hacerlo,
para poder reunir recursos ante los flancos del avance enemigo, que era una posición débil. Y una vez brechas fueron creadas en la línea soviética, usó la velocidad de sus unidades para correr por la retaguardia enemiga, creando incertidumbre y caos, y así logró derrotar a un enemigo numéricamente superior. 160.000 alemanes se lanzaron al inicio de la ofensiva contra 241.000 soviéticos, y les causaron 80.000 bajas. Pero también quiero señalar lo siguiente. El contraataque de Manstein no fue un milagro. El general alemán usó las tácticas y las maniobras operacionales adecuadas para derrotar a su enemigo. Pero el contraataque alemán solo fue una victoria operacional y definitivamente palidecía en comparación con su enorme derrota estratégica sufrida ante la contraofensiva soviética de invierno. Solo en Stalingrado, el eje perdió a 210.000 soldados alemanes y a 55.000 aliados, y además numerosas formaciones del eje habían sido trituradas en los amargos combates de invierno de 1942 a 1943. La lección para este y el video anterior es que los alemanes nunca deberían de haber lanzado la ofensiva de verano de 1942, porque ellos tenían que haber reconocido como una realidad que no tenían los recursos ni para capturar a Stalingrado ni para llegar a los campos petrolíferos del Cáucaso. Y por otra parte, en 1942, los alemanes subestimaron por completo la capacidad de reacción estratégica soviética. En lugar de haber realizado la ofensiva de verano de 1942, tenemos como punto de referencia a la tercera batalla de Kharkov, de febrero de 1943, que nos da una pauta de lo que podría haber sucedido si los alemanes hubieran permanecido a la defensiva en 1942, en particular usando una defensa móvil que aprovechaba las fortalezas de sus unidades Panzer, que eran el uso de armas combinadas, su movilidad y su iniciativa en el campo de batalla. En 1942, si la Wehrmacht hubiera llevado a cabo una defensa móvil, es probable que hubieran destruido a numerosas unidades soviéticas. Pero eso dicho, es muy, pero muy debatible que las pérdidas soviéticas en esas ofensivas hubieran sido suficientes para llevar a Stalin a la mesa de negociaciones. La realidad es que incluso con una postura defensiva, Alemania ya se hallaba en una enorme inferioridad de condiciones, porque estaba en una guerra de materiales. Y en ese tipo de guerra, Alemania ya no podía triunfar, porque estaba peleando contra los recursos combinados de la Unión Soviética y de los aliados occidentales. Así que creo que en esa guerra de materiales ya solo era cuestión de tiempo para que Alemania fuera derrotada. Bueno, espero que este video les haya gustado, y en el próximo veremos la enorme recompensa económica que tenían en la Edad Media quienes capturaban a un noble de gran alcurnia, convirtiéndose eso en otro incentivo para que nobles se unieran a una campaña. Y si les gustó el video, estoy más que seguro que les van a gustar el contenido y la narración de mis libros que tengo a la venta con la editorial Almuzara y con Amazon. Y también, si desean, pueden apoyarme por medio de mi cuenta de Patreon. Y siempre le agradezco mucho a mis Patreons por su apoyo. Atentamente, Víctor Aguilar Chan.